noches, ¿me copian? Buenas noches, licenciado. Ya. Sí, se escucha. Ya, entonces, solamente hacerles recuerdo que entregar sus trabajos, ¿ya? Me van a entregar sus trabajos de la carrera de historia, esperándolos a tomar en cuenta entonces, jóvenes. ¿Está bien? Está bien, licenciado. Ya, otra cosita más, el examen final, estoy preliminarmente poniendo para el 26 de noviembre, ¿está bien? ¿No? O 3 de diciembre, una de estas dos fechas. ¿Tienen algún cronograma de la carrera o ustedes del curso, jóvenes? ¿Tienen algún rol de exámenes finales? Ya nos dieron algunas fechas para los exámenes finales, licenciado. Ya. Ahorita no lo tengo en mente. Sí, licenciado, ¿qué temas vamos a avanzar en el examen final? Hemos avanzado o hemos estructurado dos temas, pues primero el tema del conocimiento científico y luego la sociología y el pensamiento social, ¿ya? ¿Está bien? De acuerdo a eso, a lo que hemos avanzado, vamos a rendir la prueba, ¿ya? Ah, ya, listo, licenciado. Perfecto, gracias. Ya. Ya, jóvenes, abriremos un nuevo tema complementario solamente hasta final. La última clase yo para nuestro de contenidos. Entonces, ahora en esta última parte vamos a avanzar este temita del materialismo histórico, materialismo dialéctico, que se llama marxismo, también se llama, ¿ya? Primero, abren un Romanos, que es la parte teórico-doctrinales, concepto también, concepto y etimología. Luego abren un segundo Romanos, que es el Romanos de los modos de producción, y un tercer Romanos, que es la infra y supraestructura. Todo esto está en el archivo digital del eCampus, por si acaso. Recording in progress.
De todos modos, jóvenes, los apuntes es una referencia importante para estudiar, para repasar, porque esencialmente las preguntas de los exámenes van a salir de los apuntes de nuestras clases. Entonces, ya introduciéndonos a nuestro tema, el materialismo histórico, materialismo dialéctico o marxismo, como se llama. En esta parte de los antecedentes histórico-doctrinales, jóvenes. En la parte de los antecedentes, primero que dialéctico o marxismo, en honor a su autor Carlos Marx, el Renacimiento. La doctrina del mercantilismo, ese intercambio de bienes y de mercaderías intenso entre Europa a todo un pensamiento económico como es capitalismo. Y como hechos históricos que son a nombrar la revolución industrial del 1750, a nombrar también la propia revolución francesa del 1789. La revolución industrial del 1750 que tiene que ver con la transformación de la producción. Se pasa de una producción manufacturera, artesanal, a una producción en masa, ya al desarrollo de la época industrial, de la industria. Entonces, este es un antecedente importante a volver a recuperar el antecedente de la Revolución Francesa del 1789, igualdad, de fraternidad. Jóvenes, entonces, estos son los antecedentes históricos claves para el materialismo histórico, materialismo dialéctico, como llamamos, o marxismo. Hoy por hoy, jóvenes, más allá de estos antecedentes de la revolución industrial, revolución francesa, que originarían el pensamiento filosófico del positivismo, no se olviden, del marxismo, es un pensamiento filosófico caduco, anacrónico, rezagado, desactualizado, e incluso se remiten a los hechos y dicen el bloque de la ex-URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que termina derrumbándose a partir de la caída del muro de Berlín de 1989, sería la prueba más palpable de que este pensamiento filosófico del marxismo ha quedado totalmente desactualizado. Es más, hay algunos filósofos como Francis Fukuyama que escriben sus libros o que lleva algún título como El fin de la historia y el último hombre, a propósito de que se ha universalizado, se ha globalizado el modelo neoliberal y el sistema político democrático en el mundo. Entonces, esta es una muestra palpable de lo rezagado que está el pensamiento filosófico marxista. Hay cuestionamientos y surgimientos de un nuevo pensamiento renovado marxista a propósito que hay que renovar y dejar claras las contradicciones del marxismo, se dice, porque no es tan evidente esto de que del devenir de la historia y que de manera cerrada se tiene que hablar del paso del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo y luego al comunismo. No sucede siempre así.
afirma el posmarxismo. Por ejemplo, Inglaterra, que estaba en el capitalismo, en la expresión máxima del liberalismo, debía haber previsto el advenimiento del socialismo, pero eso no ha sucedido hasta nuestros días. Y más bien en la Rusia feudal de principios del siglo XX da paso, pasándose por alto el modelo capitalista, da paso al socialismo. Entonces, no es tan evidente esa línea de tiempo histórica del capital, del marxismo, que habla de estos modos de producción inalterables: esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. No se presenta de esa manera. El devenir de la historia no es tan así. Luego también se critica el superlativo objetivismo que existe a la hora de hablar del marxismo. O sea, son las condiciones materiales de la sociedad las que determinan un determinado modo de producción, sea esclavista, sea feudal, sea capitalista, se dice, ¿no? Y estas condiciones materiales expresan, denotan ese proceso de explotación y opresión. Y no da espacio a la reflexión, al subjetivismo en absoluto. Entonces se critica, jóvenes, esta situación. También se critica, jóvenes, el rol histórico del proletariado. Dice, no solo es el proletariado el sujeto histórico de la revolución. El postmarxismo habla de los estudiantes, por ejemplo. Herbert Marcuse dice, son los estudiantes. En el Estado plurinacional de Bolivia, diríamos, son los indígenas. Entonces critica al marxismo y por eso se dice que es un pensamiento filosófico rezagado, atrasado. Sin embargo, sirve para la historia, jóvenes, advertir que el marxismo nos plantea un modelo de análisis de la evolución de la sociedad a partir de las formas económicas sociales: esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, sin acudir al subjetivismo, a la reflexión personal de autores que hablaban de que la historia evolucionaba en función de los hitos heroicos de algunas personas, del renombre epopeico de las personas o de algunas reseñas históricas colectivas, ¿no? Que bien podían estar exageradas, porque tenían mucha carga subjetiva. Estaban en el otro extremo ya también, mucha carga subjetiva, mucha especulación, ¿no? Entonces hay que valorar este aporte extraordinario del marxismo, pero además sus fundamentos. Los fundamentos del marxismo a propósito de el socialismo utópico, de la economía clásica inglesa, de la filosofía alemana. Clave, jóvenes. O sea, toda una doctrina científica que alimenta al marxismo, y por eso hablamos de un pensamiento filosófico post-revolución francesa. A propósito del socialismo utópico, por ejemplo, es necesario mencionar que reivindica a Platón. Platón hablaba de la república ideal, del Estado ideal, donde se regulaba por normas éticas, morales, y los gobernantes eran los eruditos, los filósofos, dice, ¿no? Y a la sociedad se la consideraba, a esta sociedad, a este Estado, a esta república ideal, se la consideraba no solamente como un grupo de personas, sino como un conjunto de personas que aspiraban a valores finalistas, al bien común, a la paz, a la justicia, a la felicidad a partir del conocimiento, del logos. Entonces, es una añoranza el socialismo utópico de esa república ideal de Platón, porque claro, en la postrevolución industrial y francesa
hay una desesperanza en los trabajadores porque son pues súper explotados, oprimidos por el modelo capitalista, por este sistema liberal. No hay horario de trabajo, no hay jornada laboral, se trabaja especial los niños, las mujeres. Entonces hay una desesperanza, hay una desilusión de parte del sector obrero, y por eso se plantea el socialismo utópico. Robert Owen, jóvenes, es uno de los representantes del socialismo utópico. Robert Owen nace en 1780 y muere en 1858. ¿Ya? Y es una persona, empresario, tiene sus empresas de hilos en Irlanda, en Escocia, pero es un modelo de empresa porque no tiene policías que coaccionan a los trabajadores a trabajar, y tampoco tiene obreros pobres, porque sus obreros están de condiciones sociales para el trabajo, tienen una jornada laboral de 8. Entonces, Robert Owen y precursor del socialismo utópico, representante del socialismo utópico, le interesa la bondad de las personas, cuestiona como mal social a la propiedad privada, es un impulsor de la legislación industrial, también impulsa el sistema cooperativo, el bienestar social, pero es expiado finalmente, es perseguido por la sociedad de su contexto de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII y principios del siglo XIX, porque tiene sus ideas comunistas. Es expiado, es marginado, pero no deja de apoyar a los gremios. Y dice que los males de la sociedad son 3: la propiedad privada, la religión y la forma del matrimonio. Hay que sumar a Robert Owen a otro representante como es Claude Henry de Saint-Simon, que nace en 1760 y muere en 1825. Es fundamental Saint-Simon porque participa de la Guerra de la Independencia norteamericana, consolida esa Guerra de la Independencia norteamericana junto con otros ideólogos, y cree que es la industria la que promoverá el desarrollo, la modernidad de la sociedad, y buscará una sociedad más justa, un derecho compartido. Dice que está a favor de la propiedad, de la herencia, del derecho a la libertad, y cree que la clase social, sin embargo, hay un giro en el pensamiento de Saint-Simon, porque cree que la clase obrera, producto de la industria, es la clase llamada a tomar el poder, a transformar la sociedad, esa sociedad más justa, con bien común, con libertad. Pero hay un giro también en su pensamiento, porque parte de la propiedad, de la libertad que son reconocidas en el liberalismo, o gira hacia el socialismo utópico. Participa posteriormente Saint-Simon con Lafayette en la Revolución Francesa y se convierte junto con Augusto Comte en impulsores de una nueva disciplina social, positiva, como es la física social, que será el antecedente de la sociología del 1830. Entonces vean ustedes, prácticamente Augusto Comte es el discípulo de Saint-Simon.
Jóvenes, es importante entonces el rol, la participación de Saint-Simon y a la hora de la fundación de la sociología positiva. Sus obras tienen un denominador común, es el paso de la filosofía a la filosofía positiva, a la filosofía práctica, a la filosofía sociológica, digamos, ¿no? Y advierte que todo régimen social deviene siempre de un sistema filosófico. Es necesario una propuesta teórica, ¿ya? Un sistema filosófico que se maneje como propuesta para que devenga un nuevo régimen social. También se destaca Saint-Simon, jóvenes, porque divide a la sociedad, por lo que se hace agarrar preso, ¿no? Divide a la sociedad en productores y en ociosos. En productores, y ese es un antecedente de la división de clases sociales de Carlos Marx. Entonces es importante el aporte de Saint-Simon en el socialismo utópico y para el propio marxismo. No está de acuerdo con el derecho a la herencia, ¿no? O sea, se estrella contra la monarquía y tiene esta su proclama del hombre, lobo del hombre, la explotación del hombre por el hombre. Entonces son sus consignas que llaman a promover el cambio y la transformación en la sociedad. Y finalmente José Proudhon, que nace en 1809 y muere en 1865. Es el paso del socialismo doctrinario al socialismo científico o materialismo histórico, materialismo dialéctico, como hemos llamado. Porque José Pedro Proudhon es fundamental porque lleva a la práctica el socialismo utópico. Este socialismo doctrinario es parte de la revolución y el levantamiento de la Comuna de París en el 1848. Entonces, se denomina a sí mismo anarquista José Proudhon y su proclama es: la propiedad privada es un robo porque no puede haber gente que se beneficie sin trabajar, dice José Proudhon. Entonces, plantea el estado ideal, ese estado ideal a partir de la anarquía que tiene que ver con el bien común, con la sociedad comunitaria, la sociedad mutualista que habla de la libertad, que habla de la igualdad. José Pedro Proudhon como anarquista y como un hombre que pone en práctica el socialismo de la doctrina en los hechos, al promover, al participar los procesos revolucionarios post-revolución francesa. Ya les decía, el levantamiento de París en el 1848. Anarquista. Entonces, en esta primera etapa, a reconocer, jóvenes, este antecedente histórico doctrinal del socialismo utópico, que es antecedente histórico, les vuelvo a reiterar, del marxismo, del socialismo científico, ¿ya? O también se llama materialismo histórico, materialismo dialéctico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Quedaríamos ahí en esta parte para vernos la próxima clase. ¿Está bien? Está bien, licenciado, todo claro. Listo, entonces, ¿ya? Nos preparemos y terminen sus trabajos para el lunes. Recording stopped. Muchas Está bien, gracias. Que descansen. Todo, licenciado. Hasta el lunes. Buenas noches. Sí. Un problema es ese. Un problema es a ver, vamos a ver qué ha pasado en el primer parcial y en el segundo parcial, ¿ya? Y tu
no te olvides llevar tu trabajo práctico el día lunes, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ponernos de acuerdo. Ya, hasta luego.